Tengan todos una muy buena tarde. Si son tan amables, solo me confirman si estamos bien en la transmisión, por favor. Sí, licenciado, todo Sí, bien. Buena bien. Sí, tarde. Todo va licenciado, bien, todo doctor. bien. Buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes para todos. Licenciado, buena tarde. Buenas tardes, Rosita. Bien, vamos a proseguir con nuestro programa del curso. La semana pasada estuvimos hablando un poco en términos generales de lo que era el derecho sustantivo, el derecho objetivo, el derecho procesal, el derecho subjetivo. Y vamos a involucrarnos ya un poco en materia eminentemente procesal, cuando nosotros ya hablamos de temas como la jurisdicción y la competencia. El día de hoy, mi idea es que ustedes, creo que esto ya lo saben, porque ustedes, reitero, tuvieron que haberlo visto en teoría del proceso, pero vamos a tratar de reiterar para que tengamos una idea de por qué el ámbito de la facultad del Estado de administrar justicia, que vamos a conocer como jurisdicción, y ese límite a esa facultad de administrar justicia. Siempre vamos a tratar de ir poniendo algunas ideas, algunos ejemplos, algunos reales, algunos inventados. Igual, por favor, si tienen ustedes alguna duda, alguna inquietud, pues no titubeen en preguntar si fuera necesario interrumpir la clase para que podamos abordar algún tema en particular. Pero bien, cuando nosotros hablamos del tema de jurisdicción y de competencia, pues nos parece realmente dos conceptos muy similares. Yo estoy casi seguro que nosotros hemos tenido, desde que ya empezamos a estudiar estos conceptos, pues algunas inquietudes, porque a veces pensamos que estamos hablando de lo mismo. Sin embargo, quiero decirles de que son aspectos completamente distintos, aunque muy relacionados. El tema de jurisdicción tiene muchísimos conceptos. Es decir, si nosotros queremos hablar de jurisdicción, podemos entender de ámbito territorial. Por ejemplo, la jurisdicción departamental y nos involucramos a un espacio físico. Esa es alguna idea de lo que se tiene jurisdicción y en algunos textos lo confunden con esta definición. Pero el tema de jurisdicción que nosotros vamos a abordar es completamente distinto. Lo que yo quiero es que ustedes se involucren a determinar por qué nosotros, simples particulares, tenemos que recurrir ante un juez para que el juez administre justicia con autoridad de cosa juzgada, es decir, con autoridad de una decisión forzada. Yo les decía en la clase anterior que antes de que surgiera el Estado, pues el Estado realmente administraba los servicios a través de un ejecutivo y legislaba las relaciones interpersonales dentro de una sociedad por medio de normas del legislativo. Pero el mecanismo para la solución de conflictos antes de que surgiera el Estado, pues era el mecanismo de la venganza o la autodefensa. De tal manera que en esa época, estamos hablando de una época muy antigua, lo que imperaba era la violencia y predominaba el más fuerte. Yo les decía, la mera guisa de ejemplo, de que seguramente en la época muy primitiva, pues los cavernícolas que tenían más poder, tenían más fuerza, pues lograban sus objetivos frente a los más débiles. Y les hacía el comentario que inclusive en un pasaje bíblico, pues el único caso en el que yo encuentro de que un inferior o un débil derrota a un fuerte es en el pasaje de David versus Goliat. Pero bien, aquí la idea era que antes de que el Estado surgiera, todo se hacía conforme la venganza o la autodefensa. Y lógicamente iba a prevalecer la ley del más fuerte. Yo les decía que surge el Estado y en el Estado surge dos organismos, un organismo ejecutivo que se encargaba pues, de la prestación de los servicios y un organismo legislativo que era el que se encargaba de legislar, de crear normas de convivencia. Eh, Como era necesario realmente que hubiera un buen control sobre el sistema de justicia, donde no existiera esa desigualdad, donde hubieran más fuertes y más débiles, entonces existe una imperiosa necesidad de que en el Estado surja un tercer órgano u organismo. Y es ahí donde nosotros, o donde aparece, lógicamente, de la exigencia de una colectividad, la potestad o la facultad del Estado de administrar justicia. Entonces es por eso que el Estado, ustedes saben, que ejecuta, presta servicios, hace cumplir las disposiciones a través del Ejecutivo, el Estado legisla
las relaciones interpersonales entre todos sus habitantes a través del legislativo, pero también el Estado administra justicia y lo hace a través de los órganos correspondientes para ello. Entonces, se convierte el sistema de justicia en un monopolio, donde aquí no es la iglesia, no es el anciano del pueblo, no es el más fuerte el que va a administrar justicia, sino le va a corresponder con exclusividad al Estado. Desde el punto de vista latín, este proverbio de jurisdicción viene de jurisdicción, que no significa más que la acción de decir o declarar el derecho. Es decir, la jurisdicción es una facultad de administrar justicia, de declarar el derecho, de decidir quién es al final a quien la justicia debe de beneficiar y a quien debe de perjudicar. Eh, entonces, estos órganos a los que se le ha asignado esa facultad de administrar justicia son los órganos que vamos a conocer como órganos jurisdiccionales. En palabras más sencillas y más prácticas, vamos a entender que la función jurisdiccional la ejercen los tribunales, empezando, por supuesto, por el órgano supremo del organismo judicial, que es la Corte Suprema de Justicia, pasando por los magistrados y pasando por los jueces. Son los que están facultados, conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala, a decidir sobre una controversia y, reitero, con autoridad de cosa juzgada. Esta palabra cosa juzgada también debe ser muy familiar para ustedes, no es ni más ni menos que la firmeza que adquiere un fallo, que diferencia una decisión de un juez frente a una decisión de un presidente o la decisión de un Congreso de la República. Y me trato de explicar muy brevemente. Cuando yo hable siempre de cosa juzgada, que es una de las características de las decisiones de un organismo jurisdiccional, no estamos hablando nosotros ni más ni menos que certeza. ¿Qué sucede cuando un presidente de la República emite un acuerdo gubernativo? Pues este mismo presidente al día siguiente, en 15 días, en un mes, pues puede dejar sin efecto su acuerdo gubernativo y emitir otro, revocarlo. ¿Qué pasa con un Congreso de la República? Pues los 160 diputados pues se reúnen, dictan, acuerdan, emiten un decreto, crean una ley y otro Congreso o el mismo Congreso con el tiempo pues la deja sin efecto. Esto no sucede con el organismo judicial, donde una decisión de un juez, por un juez menor que sea, un juez de paz de un municipio muy recóndito en la República de Guatemala, emite una decisión, emite una sentencia y la sentencia queda firme, queda en autoridad de cosa juzgada, significa que no puede ser sustituido, no puede ser revocado por nadie más, una vez ya no existan recursos pendientes. Entonces, esa característica la tienen las decisiones de los órganos jurisdiccionales, simplemente en que la decisión, una vez firme, donde ya no es objeto de impugnaciones, automáticamente hay que cumplirla, porque, insisto, pasa en autoridad de cosa juzgada. Ya les decía yo, este artículo de la Constitución es bien importante para conocer un poco el tema del ámbito de la jurisdicción y, por supuesto, del procedimiento civil. La norma contenida en el artículo 203 del Código de la Constitución. Esta norma 203 dice que la facultad de administrar justicia, la facultad de juzgar y de ejecutar lo juzgado, le corresponde con exclusividad a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales. De tal manera que se monopoliza el sistema de justicia en las Cortes Suprema de Justicia y los tribunales. Se preguntarán ustedes, bueno, pero ¿podría resolver yo mi problema ante el cura de la iglesia donde yo voy? Pues el cura puede ser un mediador, el cura puede dar alguna solución pacífica, sin necesidad de llevar la controversia al ámbito judicial. Lo puede hacer igual un padre dentro de una familia, tratar de ser un conciliador, un mediador, pero sus decisiones no tienen esa fuerza coercitiva que tiene un órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Por la misma disposición constitucional que es a los jueces a los que les corresponde esa facultad de juzgar y de ejecutar lo juzgado. Cuando yo hablo de juzgar y de ejecutar lo juzgado, también son puntos bien importantes, porque la semana pasada yo les decía que habían procedimientos para juzgar, que son los procedimientos de conocimiento, y hay procedimientos para ejecutar, que son los procesos de ejecución. Ya les decía a ustedes que este semestre vamos a hablar de un procedimiento para juzgar, que es el típico, que se denomina ordinario, juicio ordinario,
Y el otro semestre vamos a estar hablando de otros procesos de conocimiento como el oral y el sumario, y vamos a abordar los procesos para ejecutar, que son los procesos de ejecución. Entonces, es bien importante porque uno de los tips importantes para entender nuestro proceso es que ustedes sepan qué diferencia hay entre un juicio de conocimiento y un juicio de ejecución, lo sepan aplicar y con eso van a tener muchísima facilidad para entender lo que es el proceso civil. Pero bien, regresando al tema, entonces, cuando vamos a regresar a nuestro ejemplo común que utilizamos el día jueves, cuando el señor Barriga sucede que don Ramón no le quiere pagar los 14 meses de renta, pues ya agotó todos los procedimientos de autocomposición, buscó un mecanismo, don Ramón siempre le hizo un ofrecimiento que le pagaba, nunca le pagó, y entonces el señor Barriga lo que requiere es justicia. Quiere que venga un órgano competente, pero más que competente, un órgano que tenga la facultad de juzgar, condene a don Ramón a pagar los 14 meses de renta y lo pueda obligar coercitivamente a pagar esos 14 meses de renta. Los únicos que pueden juzgar y que pueden obligar coercitivamente a pagar son los tribunales. ¿Basados en qué? En que estos son los que tienen jurisdicción. Por eso es que nosotros definimos la jurisdicción como una potestad que se le asigna al Estado, pero ciertos órganos del Estado, para juzgar y hacer cumplir forzosamente lo juzgado. Entonces, estimados amigos, quienes me escuchan, sabrán que no son jueces y por ende no tienen jurisdicción. Yo, Mario Gordillo, simplemente soy profesor, tampoco tengo jurisdicción, pero si me llamara la atención tener la facultad de poder administrar justicia conforme a las disposiciones constitucionales y ordinarias que hay, pues lo que tendría que hacer es tratar de participar en los procesos de selección para jueces o en los procesos de selección para magistrados de sala o de corte, y una vez yo sea designado, pues lógicamente ya sea en mi juzgado, ya sea en mi sala, ya sea en la corte, yo voy a tener la facultad de administrar justicia. Los magistrados de corte administran justicia, los magistrados de salas administran justicia, los jueces administran justicia. ¿Por qué? Porque son órganos decidir sobre una controversia y hacer cumplir esa decisión. Ese término jurisdicción tiene tres elementos bien importantes que aquí lo vamos a ir manejando durante el transcurso del semestre. Primero vamos a encontrar un elemento subjetivo que no es más que todo integrado por los sujetos que participan en la jurisdicción. En primer lugar está el juez, pues lógicamente el juez es el que tiene la jurisdicción, pero si el juez no tiene controversias, el juez no ejerce la jurisdicción. Por consiguiente, es necesario que haya una controversia, y si hay una controversia van a haber sujetos procesales, van a haber partes, va a haber un actor, va a haber un demandado, va a haber un solicitante. Por consiguiente, es parte del elemento subjetivo, además del juez o del magistrado, los sujetos dentro del proceso. Yo les decía la semana pasada que normalmente en los juicios de conocimiento se llaman actor y demandado, y en los juicios de ejecución se llama ejecutante y ejecutado. Y además, dentro del proceso, vamos a encontrar también como elemento subjetivo los terceros, quienes coadyuvan y colaboran en el sistema de justicia, ya sea como prueba dentro del proceso, como el caso de los testigos, que son terceros, como los expertos que también emiten dictámenes que sirven de prueba para el juez, o inclusive terceros que deciden las controversias, como el caso de los árbitros o en el proceso de arbitraje. Pero bien, entonces el elemento subjetivo de la jurisdicción va a ser el juez, que es en primera instancia quien la representa, pero también va a ser parte, valga la redundancia, los sujetos procesales y los terceros. También vamos a tener un elemento formal dentro de la jurisdicción que no es ni más ni menos que el procedimiento, el mecanismo que nos lleva a la solución del conflicto. Este procedimiento va a variar. También la semana pasada yo les decía, y al principio del curso también les hablaba casi de 11 procedimientos civiles. Todos los procedimientos civiles buscan el mecanismo para que se aplique la jurisdicción. Vamos a encontrar procedimientos de conocimiento, ordinario, oral, sumario, arbitral, todos con procedimientos distintos. O sea, el proceso civil es uno, pero los distintos procedimientos, ordinario, sumario, oral, arbitral, son mecanismos para la solución de conflictos, pero que tienen distinta tramitación.
Lo mismo va a pasar con los procesos de ejecución. No es lo mismo tramitar una ejecución vía de premio que un juicio ejecutivo, que aquí ustedes lo van a ver. Pero el elemento formal entonces es ese procedimiento que debemos de cumplir. Hay un principio de legalidad en el proceso civil que vamos a ver el jueves, cuando hable de los principios, que establece que nosotros debemos de hacer las cosas como lo dice el Código Procesal Civil y Mercantil. Por consiguiente, hay un elemento formal que insisto que en este caso es el procedimiento. Y por último, dentro de estos elementos vamos a encontrar un elemento material. Y el elemento material es el fin de la jurisdicción. ¿Qué buscamos nosotros con la jurisdicción? Es decir, ¿qué se busca con el elemento de administrar justicia? Y no es ni más ni menos que en primera instancia creemos que el fin de administrar justicia es resolver un conflicto. Don Ramón no le paga al señor Barriga, el señor Barriga está muy molesto, hay un conflicto entre ellos, el señor Barriga recurre ante un órgano jurisdiccional, dicta sentencia, condena a don Ramón a pagar 14 de le embarga el salario que no tiene o algún bien que tiene y trata de pagarle al señor Barriga las rentas atrasadas. O sea, en primera instancia creemos que ese es el fin de la jurisdicción, resolver ese conflicto entre don Ramón y el señor Barriga, entre Jorge y Luis, entre fulano y sutano. Pero ese realmente viene siendo un fin secundario. El fin primario de la jurisdicción es mantener la paz dentro de una colectividad. En los países donde existe un sistema de justicia válido, rápido, eficaz, no hay violencia. ¿Por qué? Porque la gente sabe que se va a aplicar la justicia y se va a aplicar con mano dura. Entonces, por eso muchas veces hemos dicho nosotros que la justicia lenta no es justicia. Hemos dicho, creo que se lo menciona también en una clase anterior, que hay un principio en el derecho laboral que se maneja que primero llega el hambre antes que la justicia. Entonces, la jurisdicción, pero un buen sistema de justicia, lo que busca es la paz dentro de la colectividad. Si hay un buen sistema de justicia en un país, en una colectividad, en una provincia, ahí vamos a encontrar más paz social. Entonces, cuando ustedes les pregunten qué se busca con administrar justicia, pues no es tanto resolver el conflicto entre dos personas, sino conflictos que se resuelvan llevan paz a la colectividad, dan tranquilidad a la colectividad. ¿Qué sucedería si efectivamente no hubiera un sistema de justicia adecuado? Entonces utilizaríamos y regresaríamos a la venganza, a la autotutela. Ustedes en algún momento, tal vez ahorita no se ha dado eso, pero hubo una época hace unos 4 o 5 años donde se estaba linchando a las personas en las comunidades. Agarraban a un ladrón y lo linchaban y lo quemaban. Agarraban a un supuesto secuestrador y lo linchaban. ¿Por qué razón? Porque la gente no cree en el sistema de justicia. Pero reitero, si el sistema de justicia funciona y es eficaz y se aplica bien, entonces le va a lograr el elemento material y la función importante de la jurisdicción, que es el mantener la paz social, la tranquilidad dentro de una colectividad. Ahora, cuando nosotros hablamos de qué poderes tiene un juez por tener jurisdicción, esto también es algo que a nosotros seguramente nos es también familiar. Ustedes ya tuvieron que haberlo visto en algún momento, pero aquí lo voy a recordar. Cuando un juez, ya sea por un proceso de selección, un proceso de elección, estoy hablando de jueces de paz, de instancia, magistrados de sala o de corte, pues llega a tomar posesión, se le inviste de ciertos poderes importantísimos que no tiene nadie. Yo siempre decía que algo así como decía que el anuncio es más rápido que una locomotora, más veloz que un avión y su escudo es un corazón. Bueno, en este caso era el Chapulín Colorado, pero igual pudo haber sido Superman. Pues al juez le damos ciertos poderes que lo convierten en casi un Superman, en casi un hombre superdotado, pero por supuesto superdotado en el sistema de justicia. ¿Cuál es el primer poder que tiene un juez desde el momento que es designado juez, es nombrado juez o es electo magistrado? Pues es el poder de conocimiento, el notio. A los jueces le asignan ciertos procesos. ¿Cuáles? Dependiendo de la competencia. Por ejemplo, si usted es designado juez civil, va a conocer asuntos civiles. Si es designado juez penal, va a hacer asuntos penales. Si es juez laboral, pues asuntos de trabajo. Pues el juez va a poder conocer. Pero ¿será que el juez civil conoce de todos los asuntos civiles? No, conoce todos los civiles, pero limitado a un área. Si es un juez de instancia, al departamento donde está asignado, y si es un juez de paz, al municipio donde está asignado. Entonces, al juez tiene la facultad de conocer,
pero dependiendo de la competencia, de conocer del aspecto que se le someta a su conocimiento. Don Ramón y el señor Barriga son actores mexicanos, pues los voy a poner en Guatemala, viviendo aquí en la ciudad capital. Entonces, cuando don Ramón quiere cobrarle al señor, perdón, el señor Barriga le quiere cobrar a don Ramón las rentas, pues tiene que ir a buscar al juez competente. Pero va a encontrar, dentro de todo este ámbito de la República, va a encontrar 340 jueces de paz, va a encontrar 22 jueces de instancia, va a encontrar, bueno, una infinidad. Yo no he hecho el cálculo en este momento, pero yo les puedo asegurar, amigas y amigos, que tenemos más de 1000 juzgadores en la República, entre jueces de paz, jueces de instancia, magistrados, salas, en los departamentos jueces mixtos, etcétera, etcétera, 1000. Pero don Ramón, perdón, el señor Barriga, tiene que demandar a don Ramón ante uno de esos 1000 jueces. Pero entre esos 1000 jueces, seguramente hay 40 civiles, pero no tienen, los 40 no pueden conocer el caso de don Ramón y el señor Barriga de la capital. Tenemos que ir a buscar al juez competente. Pero bueno, ese es un poder. Desde el momento que el juez es competente, él tiene un poder de conocimiento. Él puede resolver la controversia que es sometida a su conocimiento y es más, es un deber, es una obligación conocer. Eso facultando la tiene el sacerdote de la iglesia, el sacerdote le van a pedir el favor de que interceda, intermedie, trate de buscar una conciliación, o el anciano del pueblo, o cualquier otra persona, pero el juez no, el juez está obligado, cuando se somete al conocimiento de la controversia, y él está dentro de las facultades de hacerlo por las reglas de competencia, es más que un derecho, una obligación del juez de poder conocer y decidir sobre la misma. Dentro de ese poder, de poder conocer de un proceso, pues tiene también otro poder que conocemos como el vocatio, el poder de convocatoria. Ustedes van a percatar si saben ustedes que cuando ante un juez hacemos una solicitud controvertida, es obligación del juez de convocar a las partes dentro del juicio. Es obligación del juez de llamar, por ejemplo, a la parte demandada y darle oportunidad de defenderse. Puede convocarnos, citarnos, señalar audiencias para prestar declaraciones, para todo. El juez tiene ese poder de convocatoria. Si a usted en su casa lo llama su mamá, usted no le hace caso. Si lo llama su papá, usted no le hace caso. Si lo llama sacerdote de la iglesia, tampoco va. Si lo llama un diputado, no le hace caso. Pero si un juez lo convoca y lo ordena, usted va a tener que ir porque si no van a hacer llegar. Es un poder que tiene el juez proveniente de la jurisdicción, el vocatio o poder de convocatoria. Él puede emplazar a las partes. Un tercer poder que tiene el juez basado en la jurisdicción es un poder de coerción. Igual, regresemos al mismo ejemplo, si su papá lo llama y usted no va, pues a la edad que usted tiene, yo no creo que diga nada, tal vez cuando era chiquito le ponía una sanción, pero era grande, su papá lo va a poder hacer es sacarlo de la casa. Pero bueno, tal vez esa va a ser una medida coercitiva, pero no es la medida de coerción que utiliza un juez. Un juez, si hay un reclamo en contra suya, amigo oyente, y el juez de que decide que usted no puede salir de la República, va a tratar el arraigo. Si el juez sucede que usted no ha pagado las rentas y después de un proceso válido ordena la desocupación del bien y usted no desocupa, va a ordenar su lanzamiento a la fuerza de la casa. Le va a embargar sus bienes, va a rematar su casa, va a rematar su carro. Esos son poderes coercitivos del juez que no lo tiene nada. Ni el presidente de la República podría decir, bueno, quítenle la propiedad a fulano y remátensela, pero sí lo puede hacer. Tiene un poder coercitivo que se llama, dentro del ámbito del latín, el coertio. Un cuarto poder, que es el poder por el cual es la razón de ser de la jurisdicción, es el poder de decisión. Cada vez que nosotros le hacemos una solicitud al juez, el juez decide. Cada vez que yo le hago una solicitud y le presento una demanda al juez, perdón, el juez decide si le da o no le da trámite. Cuando le da trámite y emplaza a la otra parte y la otra parte contesta la demanda, el juez decide si le da trámite o no le da trámite. El juez decide qué pruebas va a aceptar, qué pruebas no va a aceptar. El juez decide muchos aspectos del proceso, pero la principal decisión del juez es cuando dicta sentencia. Y esa sentencia, que es convertida en una sentencia firme, pasada a una autoridad de cosa juzgada, hay que cumplir. Bueno, pues es que ese juez era un juez de un municipio en Huehuetenango, condenó a pagar 5,000 quetzales, risa me da.
risa le va a dar, pero cuando el juez ejecute eso y ordene que le embarguen su salario y le quiten el porcentaje legal, se va a dar cuenta el poder de coerción y el poder de decisión que tiene el juez. Entonces, fundamentalmente el juez puede decidir con autoridad de cosa juzgada, lo que no decide un presidente, no lo que no decide un congreso, lo que no decide un sacerdote, sino simple y sencillamente el juez. ¿Por qué? Porque es un poder de la jurisdicción, de esa facultad de administrar justicia. Por último, tiene un poder de ejecución. ¿Qué sucedería si efectivamente un juez solo puede decidir, pero no puede hacer cumplir forzosamente lo decidido? ¿Qué sucedería si un juez dice, bueno, y usted a 1,000 quetzales cada renta son 14,000 quetzales de renta y le doy 3 días para pagar? Y don Ramón se ríe y dice, bueno, yo no voy a pagar. Si eso no pudiera el juez hacerlo cumplir forzosamente, entonces realmente la función de la jurisdicción es completa. Pero espérese que don Ramón consiga un trabajo y le va a embargar su salario y le va a quitar un porcentaje. Espérese que don Ramón compre su carrito y le va a embargar eso y la va a rematar. Espérese que don Ramón compre una casa, se le va a embargar y se la va a rematar. Entonces, el juez puede hacer cumplir forzosamente, a ver, el otro semestre, que el elemento fundamental para hacer cumplir forzosamente una obligación es que el deudor tenga un patrimonio. Porque vamos a ver en ese semestre que como no hay prisión por deudas, no puede el juez ordenar. El juez puede embargar mi salario, puede embargar mi casa, puede embargar mi carro, puede embargar cualquier aspecto de mis cuentas monetarias, pero lo que no me puede es procesar mecanismos de coerción para hacerme pagar y cumplir forzosamente con esa obligación a la que él me ha condenado. Entonces, ese es un poder de ejecución que tampoco tiene ningún presidente, ningún congreso, ningún sacerdote, ninguna autoridad más que el juez. ¿Por qué, estimadas amigas, amigos? Porque el juez tiene jurisdicción, está facultado para declarar el derecho y hacer cumplir forzosamente lo declarado por él. Ahora, el juez no es un juez superdotado. El juez no es un juez que diga uno, este juez es un juez tremendo, este juez es un juez eh, que puede conocer de cualquier cosa. Es un juez, super juez, que sucede que si en el Petén hay un problema, él vive en Guatemala, puede resolver el problema del Petén. Es un super juez que si es un problema civil, igual puede conocer problemas penales, conflictos laborales. No, al juez se le limita la jurisdicción. Él está facultado para administrar justicia, para ejecutar lo que él decide, pero no en todos los ámbitos. Lo es para lo civil, pero no lo a él no podrá conocer conflictos que no le han dado por cuestión de materia. También podrá conocer de asuntos dentro de su departamento, su municipio, depende si es un juez de instancia o un juez de paz. Pero lo que sucede fuera de ese departamento, fuera del municipio, ya no lo va a poder conocer, aunque sea de su materia, porque esta es una competencia por razón de territorio. Igualmente en el territorio puede conocer un asunto civil, pero si es de cierta cantidad o de una cantidad X, puede ser que lo conozca él, puede ser que lo conozca un juez de paz. Entonces, ¿qué es la competencia? Es el límite a esa facultad. Yo soy juez y tengo el notio, el vocatio, el coertio, el judicio, el executio. Soy un superjuez. Y sucede que yo soy un juez asignado en la capital en materia civil de instancia. Pero sucede que ahora viene alguien del Petén que vive en el Petén y que el deudor vive en el Petén y el demandado en el Petén y el contrato es del Petén y viene aquí a la capital porque dice que como yo soy un buen juez y me viene a someter y me presenta una solicitud. Me van a decir de entrada, usted no puede conocer. Pero es que yo soy juez civil. Sí, usted es juez civil y el asunto es civil, pero el asunto es del Petén. Territorialmente usted no puede hacerlo. Entonces, a mí mi facultad de administrar justicia me la van a limitar. Yo comparaba este tema de la jurisdicción con un pastel. Todos los que están oyéndome no pueden comer del pastel igual que yo, porque no somos jueces. Pero si los que están oyéndome fueran jueces, pueden comer del pastel y les van a dar un pedazo de pastel. A uno de ustedes le van a dar un pedazo civil, a otro un pedazo penal, laboral, a otro un pedazo
económico coactivo, militar, para conocer de esos aspectos. Pero inclusive al juez civil que le dieron su pedazo pastel civil, lo van a partir y le van a dar un pedazo civil, pero en el departamento de Guatemala. Y al otro juez civil, otro pedazo civil, pero en el departamento de Zacatepeques. Y todavía al juez civil en el departamento de Guatemala le van a decir, si el monto es tanto, lo va a conocer usted, pero si es menos que ese tanto, lo va a conocer un juez menor. Entonces me limitan la jurisdicción a cierta área, por razón de materia, por razón de cuantía, por razón de territorio. Entonces, como la competencia o el juzgamiento requiere muchos conocimientos, lo que se trata de hacer es hacer un juez especializado. Sí, un juez no es un juez todólogo, usted no va a ser abogados todólogos, usted no va a ser abogados que conocen un error, bueno, tal vez cuando comiencen con su carrera van a entrarle a todo y si le dicen hay asunto penal lo van a tomar, pero en el transcurso de su carrera ya con el tiempo se van a dar cuenta que se van a especializar en asuntos civiles o en asuntos de familia o en asuntos penales o en asuntos laborales y ese va a ser el camino que van a tomar. Los jueces hacen exactamente lo mismo, se especializan en ser jueces civiles, jueces penales, jueces laborales. Y eso busca el sistema de justicia, que nuestros jugadores estén especializados. Por ende, dividen la actividad jurisdiccional. Reitero, yo soy juez, tengo jurisdicción, pero no tengo competencia en esta materia o en esta otra, solo en esta. Por eso es que hay un refrán que dice, todo juez tiene jurisdicción, todo, pero no tiene competencia. No es a la inversa. Todo juez tiene competencia, pero no tiene jurisdicción. La jurisdicción es intrínseca de ser juez. Solo por el ser juez, yo sé que usted tiene jurisdicción. Ahora, competencia tal vez no va a tener. Usted va a ser competente en una cosa, pero no va a ser competente en otra. Entonces, es ante esa afirmación, esa frase de todo juez tiene jurisdicción, pero no todo juez tiene competencia, por supuesto que así es. Entonces, simplemente la competencia es el límite de la jurisdicción. Es esa medida con la que vamos a distribuir nosotros la actividad jurisdiccional. Vamos a darle una medida al juez por materia, por territorio. Bueno, aquí lo voy a tratar de explicar. Como les decía, todo juez tiene jurisdicción, pero no todo juez es competente. Ahora, hay distintas clases de competencia. Yo voy a basarme a las tres que normalmente manejamos nosotros en el ámbito procesal. Primero tenemos una competencia por razón de la materia. Esto no es muy complejo, porque esta competencia se distribuye atendiendo a la clase del conflicto de que estemos abordando. O sea, vamos a encontrar conflictos laborales, conflictos de familia, conflictos penales, conflictos civiles, conflictos contenciosos administrativos. Bueno, dependiendo de tal, entonces nosotros vamos a ser o jueces de familia, jueces civiles, o jueces penales, o jueces laborales. Entonces, aquí no es ningún problema. Es más, para efectos de mi clase, o es juez civil o es juez de familia. Porque en mi clase vamos a hablar del procedimiento civil y ahí incluyen el procedimiento de familia. Entonces, ustedes en mi clase, cuando yo hable de competencia por razón de materia, y yo hago una pregunta de un examen, para empezar, sepa que no voy a poner que un tema penal, ni un tema laboral, ni un tema constitucional. Voy a abordar temas civiles o de familia. De tal manera que el juez que ustedes pongan cuando yo pida, ¿y qué juez es por razón de materia? Solo puede ser un juez civil o un juez de familia, porque es lo que vamos a estar abordando. Pero eso es la división de la jurisdicción por materia. Hay jueces civiles, hay jueces penales para materias de mi clase, o es civil o es de familia. Por otro lado, tenemos reglas por razón de la cuantía. Aquí es bien importante porque en el Código Procesal Civil y Mercantil, aquí me voy a ir a algo, vamos a mover un poquito nuestra presentación en este momento. Deme un segundo, por favor. Me voy a ir al Código Procesal Civil y Mercantil.
y me voy a ubicar en donde están estos aspectos. Reglas de competencia. Deme un segundo, por favor. Sí, lo estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, licenciado. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ustedes van a encontrar acá algunas reglas de competencia. Esto es algo que les pido que de una vez empiecen a leerlos del día de hoy. De repente yo les tengo un laboratorio para el jueves sobre este tema y aquí nos dan las reglas de competencia. Pero en el tema de la competencia por razón del valor, ustedes van a encontrar en alguna de las normas que va a estar leyendo que la competencia de los jueces menores es hasta 500 quetzales. Aquí en el artículo 7, aquí habla de 2,000 quetzales, si ustedes lo pueden ver. Esto fue modificado por un decreto ley del 4083, pero cuando el código entró en vigencia decía, por razón de la cuantía de esos jueces, los jueces menores conocen hasta 500 quetzales. Hoy se cambió por este decreto 4083 a 2,000 quetzales, pero de antemano les adelanto que esa competencia ya está cambiada, pero no por leyes ordinarias, sino está cambiada por esa misma disposición que dice aquí en este segundo párrafo o tercer párrafo de ese artículo que dice que la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad de señalar mediante acuerdo un límite menor a la cuantía de los asuntos que van a seguirse en los juzgados de paz. Entonces, acá quiero que tengan bien presente ustedes eso. Las reglas de competencia, la que está recibiendo por valor, por cuantía, ha variado. Entonces, ustedes van a, eso lo voy a estar explicando, pero les pongo esta presentación acá porque quiero que pongan mucho énfasis en ese artículo número 7. Pero bueno, vamos a irnos otra vez a la presentación que estaba haciendo. Denme un segundo, por favor. Ok. Bien, entonces lo que trataba de explicarles es que esto de la cuantía nos ha variado un poquito. Aquí se me fue esto, aquí a las reglas de competencia. Entonces estamos hablando por la ley habla de otra clase de cuantía, no la que está establecida aquí, porque la Corte Suprema de Justicia, mediante acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, las ha variado. Yo a ir explicando y por supuesto ustedes creo que lo tienen en su código físico, al final de su código procesal civil va a tener esto. Algunas reglas que son importantes que van a ustedes a leer, por ejemplo, esas están en ese artículo 8 creo que están, establece que no se pueden computar intereses, eso quiere decir que cuando ustedes lleven un asunto por cuantía, ustedes no van a computar intereses, por ejemplo, si alguien debe 50,000 quetzales más intereses, el juez competente es el de los 50,000, y no sumándole intereses, no podemos sumarles intereses. Si estamos pidiendo pagos parciales, se determina por el valor del trato original. Por ejemplo, a mí me debían 1,000,000 de quetzales, pero ahora ya del saldo que queda solo me den 5,000, o sea, de 1,000,000 de quetzales ya solo me den 5,000 y yo voy a mandar por los 5,000. Voy a determinar que juez es competente no por el saldo que me deben, sino por el contrato original. Si el contrato original era de 1,000,000, me voy a ir ante el juez competente por cuantía que puede conocer asuntos de 1,000,000, porque la ley dice que no me voy por el saldo, sino me voy por el contrato original. Si el asunto se refiere a rentas, a pensiones o prestaciones, por ejemplo, en el caso de don Ramón son 14 meses de renta, se entiende que son 14 meses, cualquiera podría decir, bueno, multiplico 14 por los 1,000, son 14,000, y yo busco que ese competente es por los 14,000, pero cuando son rentas, el valor se determina por el importe anual. Entonces, si don Ramón pagaba 1,000 mensuales y debe 14 meses de renta, el juez competente es aquel que pueda conocer de los 1,000 por 12, por el valor anual, por 12,000 quetzales. O sea, ustedes cuando cobren rentas, pensiones, pagos periódicos, tiene que determinar la cuantía multiplicando el monto mensual por 12, que es el valor anual, aunque se deban 24, 50, 60 meses, pero es por 12 para terminar. Igualmente, si hay varias pretensiones, pues el monto de la suma de todos es la que va a determinar.
Y cuando hay dudas sobre el monto, pues es un juez el que debe decidir al final oyendo a la otra parte. Eso es en razón eh, del valor. Acá también es bien importante porque los jueces de paz conocen de asuntos de menor cuantía y los jueces de primera instancia asuntos de mayor cuantía. Ustedes lo que tienen que determinar en el futuro y viendo las reglas es cuál es la cuantía, cuándo es mayor, cuándo es menor. Voy a adelantar, aunque eso está en la explicación en unos pasajes más adelante, pero por ejemplo en la capital, conforme un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, la cuantía de un juez de paz llega a 50,000 quetzales. O sea, en la capital, si usted va a litigar y va a reclamar algo que no sobrepase los 50,000, que sean 50,000 o menos, lo tiene que plantear ante un juez de paz. Pero si son 50,000 quetzales, un centavo hacia arriba, a infinito, lo va a conocer un juez de primera instancia. Entonces, tengan presentes, los jueces de paz o jueces menores conocen de menor cuantía, los jueces de instancia o jueces mayores conocen de asuntos de mayor cuantía. ¿Cuándo va a ser mayor cuantía? Depende, si es en la capital, si es en las cabeceras, si es en algunos municipios, como lo vamos a explicar. Entonces, estas reglas, como les decía hace unos minutos, están establecidas en acuerdo de la Corte Suprema de Justicia que ustedes tienen al final de su código físico, si es que lo tienen, si es que lo compraron, porque ahí aparecen esas decisiones que establece la Corte Suprema de Justicia. Adelantándome a eso, pero eso lo van a estar viendo ustedes, les decía hace unos minutos, en la capital conocen hasta 50,000 quetzales en primera instancia los jueces de paz y de 50,000 quetzales en adelante los jueces de primera instancia. En las cabeceras departamentales, o sea, estoy hablando de cabeceras departamentales, con excepción de la capital. Por ejemplo, la cabecera departamental de Zacatepeques, que es la antigua, la cabecera departamental de Chimaltenango, que es Chimaltenango, la cabecera departamental de Escuintla, que es Escuintla, por decir algunas ideas. Esas cabeceras departamentales pueden conocer de una cuantía hasta por la suma de 25,000 quetzales. O sea, si la demanda se va a presentar en la cabecera municipal de Escuintla, vamos a poder presentar ante un juez de paz si la suma no pasa de los 25,000 quetzales. Y va a ser un juez de instancia si sobrepasa esa suma. Estamos hablando de Escuintla, estamos hablando de Zacatepec, estamos hablando de los demás departamentos. En la capital queda claro, en la capital son 50,000 quetzales para jueces de paz y más de 50,000 para jueces de distancia. En las cabeceras, 25,000 quetzales para jueces de paz y más de 25,000 para jueces de distancia. Pero no todas las cabeceras. Esos mismos acuerdos de la Corte incluyen algunos municipios muy importantes que no son cabeceras. Y yo los estoy señalando en la presentación. Municipios como Coatepeque, como Santa Lucía Conchumarguapa, Malacatán, Ichiguán, Santa María Nevaj, Poptún, Santa Eulalia, Misco, Matitlán, Villanueva, son municipios importantes, de una economía muy importante. Se le ha dado la posibilidad que aquí también conozcan los jueces de paz hasta por la suma de 25,000 quetzales. Ahora, todos los demás municipios, el resto de municipios, más de 300 municipios, de los que ya nos han mencionado, que no son ni cabeceras departamentales, ni en la capital, ni los municipios que he explicado acá, todos ahí los jueces de paz solo pueden conocer hasta la suma de 15,000 quetzales. Y arriba de 15,000 quetzales, pues ya será un juez de primera instancia. Entonces, vamos a manejar tres cifras para determinar cuantía a nivel nacional. 50,000, 25,000 y 15,000. Jueces de paz conocen hasta 50,000 en la capital. Jueces de paz conocen hasta 25,000 en las cabeceras departamentales y en los municipios que he indicado. Y todos los demás jueces de paz conocerán hasta 15,000 en todos los demás municipios. Así se maneja. Entonces, dependiendo de donde usted vaya a litigar, donde usted tenga que llevar el asunto, si es un municipio, si es un departamento, si es uno de los municipios señalados acá, si es la cabecera departamental, así será la cuantía por la cual el juez puede conocer. Por eso yo les decía, un juez civil puede ser que esté conociendo de asuntos civiles, pero no de todos, porque va a conocer de los de mayor cuantía, pero no los de menor cuantía. Y por último, la regla del territorio. En la regla del territorio, pues determinamos también la competencia por ratón de territorio. Recuérdense que nuestro país está dividido por departamentos y a su vez en municipios. Entonces, hay jueces de primera instancia que conocen del departamento. Van a conocer ustedes un juez de primera instancia del progreso, conocen todo el progreso departamento. Pero hay un juez de paz del municipio de Guastatoya. Hay un juez de instancia que conocen todo el departamento de Guatemala.
Y hay un juez de paz que conoce en el municipio de Guatemala, o un juez de paz en el municipio de Villanueva, un juez de paz en el municipio de Villa Canales, un juez de paz en el municipio de Amatitlán, que son municipios del departamento de Guatemala, pero los municipios son competencia de un juez de paz. El juez de instancia conoce en todo el departamento, el juez de paz solo conoce en el municipio. Cuando yo empiece a explicar un poco de esto y con la laboratorio que vamos a hacer, vamos a explicar un poquito más. A mí me interesa que ustedes hablen de la competencia con nombre y apellido. O sea, el juez que conoce es el juez civil, materia, de primera instancia, cuantía del departamento tal. Pero si ustedes me dicen, es el juez civil, hay 40 jueces civiles en toda Guatemala. Si ustedes me dicen, es el juez civil del departamento de Escuintla, ahí hay jueces de instancia y jueces de paz. No me aclararon si es juez de paz o juez de instancia. Entonces, usted me tiene que decir, es juez de primera instancia civil del departamento de Escuintla o juez de paz civil del municipio de Escuintla, dependiendo de donde sea, para efectos de determinar la cuantía, porque ya les decía, aunque hayan 1000 jueces, solo uno va a poder conocer de la materia que ustedes quieren que conozca. Entonces, aquí, como lo estaba mencionando, instancia territorialmente conocen en el departamento y los jueces de paz conocen en el municipio. Hay una figura importante también en la competencia que se llama prórroga de la competencia. La prórroga de la competencia solamente se da en materia territorial. Quiere decir que un juez que es incompetente por territorio sí se puede volver competente por territorio. Me explico. Vamos a poner de ejemplo que el asunto sucede en Guatemala. Todo pasó en Guatemala, en el departamento de Guatemala, y lo conoce un juez de instancia civil del departamento de Guatemala. Sin embargo, nosotros nos vamos y llevamos el caso ante un juez en Zacatepeques, civil de primera instancia, pero en Zacatepeques. Si nosotros no alegamos la incompetencia del juez de Zacatepeques, automáticamente le prorrogamos a él la competencia. Pero ¿cuál es el elemento fundamental? Que es, si bien es cierto, él es de Zacatepeques y no de Guatemala, también es un juez civil y es un juez de instancia. O sea, tiene que ser un juez de la misma materia y un juez de la misma competencia por valor que pueda conocer en un territorio distinto. Eso es lo que vamos a conocer nosotros como prórroga de competencia. Ustedes pueden prorrogar la competencia ante un juez distinto por razón de territorio, no por razón de materia. Eso quiere decir que si es un juez civil, lo vamos a prorrogar a un juez penal, no. O de un juez de instancia a un juez de paz, tampoco. Pero un juez del departamento X a otro departamento, siendo juez civil y de instancia, sí, o juez civil o de paz, también, siempre y cuando sea una prueba de competencia. Normalmente esto es cuando nosotros nos presentan una demanda en Zacatepeques y nosotros no alegamos la incompetencia del juez, automáticamente le estamos dando la posibilidad que él siga conociendo y se le extienda en él el conocimiento porque no alegamos su incompetencia. La diferencia entre jurisdicción y competencia es que la jurisdicción es el todo y la competencia es la especie. La jurisdicción es la totalidad, todos los jueces tienen jurisdicción, la competencia es el límite de esa jurisdicción. Y una última figura que también me permito explicar para que ustedes lo lean, porque hay que empezar a leer el código procesal, es lo que vamos a conocer como la jurisdicción perpetua, lo perpetuatio jurisdictione. Eso significa, estimados amigos, es que cuando un juez conoce de un asunto hoy y las cosas cambian con posterioridad en las reglas de competencia, él seguirá conociendo. Me trato de explicar. La competencia hoy de un juez de paz es hasta 50,000 y un juez de instancia de 50,000 en adelante. ¿Qué sucedería si yo presento una demanda mañana ante un juez de instancia porque la demanda es de 60,000? Y él comienza a conocer. Pero dentro de un mes viene una orden de la Corte o un acuerdo del Congreso, un decreto, y dice que la competencia ahora del juez de paz está hasta 100,000, pero este juez está conociendo de 60. No va a cambiar, él seguirá conociendo, porque va a tener desde el momento que sean las condiciones la jurisdicción perpetua para conocer de ese caso, aunque cambie la ley, aunque modifiquen la cuantía. Él no va a salir de ese proceso y lo va a trasladar porque ahora ya no es competente, porque la ley dice que él, desde el momento en que admite su demanda, se convierte en competente en todo el proceso, aunque existan alteraciones durante la tramitación del mismo. Puede ser por objeto, por modificación de jurisdicción. Bien, esto es parte del tema del día de hoy. Son aspectos eminentemente generales
ustedes deben de conocer. Hoy hablamos de jurisdicción y de competencia. La otra semana vamos a estar hablando, no recuerdo, sí, creo que son los principios procesales, que son un tema bien importante también, pero a mí me interesaba que ustedes supieran por qué. Ustedes como abogados, como último extremo, van a llegar ante quien pueda administrar justicia y tiene autoridad para ello, que sean los jueces con autoridad de cosa juzgada. Entonces, alguna pregunta que tengan, alguna inquietud, yo con mucho gusto se las puedo responder. María Isabel, por favor. Buenas tardes, licenciado. Solo con una duda. En esto de la prórroga de competencia, pues nos decía, ¿verdad?, que nosotros tenemos que alegar que no es competente por el territorio, pero no se supone que entonces el mismo juzgado es el que rechaza la demanda. María Isabel, es obligación de los jueces analizar temas de competencia. Un juez debe evaluar tema de competencia, pero aquí puede suceder, como pasa muchas veces, que el juez no determina los errores, y los errores se los puede determinar la contraparte. Usted se va a dar cuenta que hay una excepción que se llama demanda efectuosa porque la contraparte cree que la demanda está mal y el juez, sin embargo, le ha dado trámite. Le faltan requisitos y el juez le ha dado trámite. Entonces, siempre va a haber dos entes fiscalizadores. En primera instancia, el juez y a falta del juez, la contraparte. Si el juez no admite para su trámite una demanda, no siendo el competente por razón de territorio, y le notificamos a la contraparte y la contraparte tampoco alega esa circunstancia, automáticamente a él le prorrogamos la competencia, aunque originalmente era incompetente. Entonces, el juez pudo darse cuenta o él creyó que lo era, la otra parte no lo alegó, pero realmente no lo era y automáticamente nosotros ahí encaja la figura de la prórroga de la competencia. Reitero, solo por razón de territorio. Gracias. A usted, Diana, por favor. Buenas tardes, licenciado. Ahí aplicaría lo del ejemplo que digo, que la persona que estaba en Petén venía acá a darle ese caso, pero le pertenecía a Petén. ¿Ahí aplica eso? Sí, sí. Mire, si el asunto era competencia de un juez por materia civil y de grado, de instancia, allá en el Petén, y se dieron con un juez de primera instancia civil al Departamento de Guatemala, y el juez le dio trámite, y al momento de notificar allá en el Petén, el sucede que no alegaron la incompetencia, automáticamente me van a dar a mí la prórroga, o le van a prorrogar la competencia al juez que era originalmente incompetente. Pero quiero que quede claro, es solo por razón de territorio. Yo no puedo llevar un asunto civil ante un juez laboral y como nadie alegó nada, ahora el juez laboral puede conocer lo civil, eso no puede ser. O un juez de paz que le lleva un asunto que era a distancia y como nadie alegó nada, lo convertimos también en competente, tampoco puede ser. Solo se va a dar por razón de territorio, siempre y cuando sea ante un juez de la misma materia y del mismo grado. Bueno, la próxima sesión de clase, el jueves, estaremos hablando sobre los principios. Déjenme corroborar nada más aquí algo para adelantarles de una vez que ustedes estén al tanto. Vamos a estar hablando de los principios procesales en la próxima sesión de clase. Si ustedes quieren adelantar leyendo algo en algún lugar, pues sería bueno. Si no, pues yo aquí trataré de dar la explicación. Igualmente, más tardecito estaremos subiendo a Facebook la presentación que hicimos el día de hoy, siempre para que sea auxiliar para ustedes. Así que